al señor Marlon Santi, coordinador de Pachacutic. Señor Santi, muy buenos días. Coméntenos, por favor, qué expectativas se tienen con respecto a esta asamblea anual de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, sabiendo que Pachacutic es considerado su brazo político. Muy buenos días, saludar a los radio oyentes de esta prestigiosa emisora en Cuenca y a los hermanos de Ecuador. Mañana se va a hacer una asamblea anual en la cual... Perdóneme, ¿el día de mañana o el día sábado? Temas importantes, por ejemplo, la firma del Fondo Monetario con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno, y los puntos más señor Santi, grandes, la minería, señor Santi, si me escucha, por favor. Naturales. ¿Me está escuchando, señor Santi? En ese sentido, el movimiento Pachacutic se había estado recorriendo algunas provincias explicando los temas que acabamos de decir, y coger una postura frente a la posición del gobierno, y ahí sí nosotros ya hemos recorrido todas las provincias, en la cual vamos a proponer como movimiento político que las políticas económicas afectan directamente a la sociedad civil ecuatoriana, a la gente pobre del país. En ese sentido, vamos a alinearnos después de un análisis profundo a la toma de decisión que haga la CONAIE, y eso será obligatorio cumplimiento para el movimiento Pachacutic, y nos sumaremos a todas las decisiones que el movimiento político esté en la agenda nacional. Por ejemplo, se habla de una movilización nacional. Si se toma eso muy en cuenta, pues estaremos apoyando esta movilización nacional con marchas, y también a nivel de todas las provincias en el país, con nuestra presencia, reclamando derechos civiles y derechos de la madre tierra. Sí, señor Santi, quisiera en este punto, por favor, asegurarnos de que usted también nos esté escuchando, porque así podremos llevar un diálogo más fluido. Le agradecería mucho en su teléfono apegarse al auricular y también al micrófono para poder captar su señal de una mejor manera. Le rogamos, y perdóneme que tenga que tratar estos temas de carácter técnico. Le escuchábamos con cierta deficiencia y usted no nos escuchaba. Lo que queríamos ante todo era puntualizar si esta asamblea anual de la Confederación de Nacionalidades Indígenas se inicia el día de mañana o el día sábado, que era el anuncio que teníamos. A ver, inicia el 23 de esta semana, es el día de mañana. Es el día de mañana, sí. Sí. Entonces, bueno, nosotros vamos a alinearnos a la decisión que tomen todas las organizaciones, parte de la CONAIE, y como base político de la CONAIE, nos alinearíamos a todo lo que tomen decisiones en esta asamblea. Se ha señalado que el tema medioambiental, la política minera recientemente divulgada por el gobierno, así como el avance en diversos frentes del petróleo en la Amazonía ecuatoriana, serán los principales temas a tratar y los que definirán el accionar político tanto de la CONAIE como de Pachacutic en los próximos días. ¿Es esto así, señor Santi? Así es, los temas de discusión se van a centrar en el tema de recursos naturales, viendo prácticamente la afectación de los derechos de la madre tierra y los derechos humanos hacia los territorios de los pueblos indígenas, y la corrupción que esto ha dado y que ha generado en el país. El petróleo y la minería son focos de corrupción en el país que no beneficia a los pueblos que están asentados donde que los proyectos se están ejecutando. En ese sentido, nosotros transparentaremos esto y vamos a pedir como base política del movimiento indígena a que nos sumemos a las movilizaciones que se convoque de parte de la CONAIE. Hay un tema sobre el cual acabamos de tratar para nuestros oyentes, que es el incendio en la Amazonía brasileña, que es un tema que está siendo abordado por organizaciones políticas y medioambientales en todo el mundo. Hay acusaciones cruzadas entre el presidente Bolsonaro, presidente muy polémico de extrema derecha, que acusa que son los activistas quienes han incendiado la Amazonía con el propósito de hacer quedar mal a su gobierno.
Pero los activistas señalan, y algunos informes periodísticos, que son hacendados y que son gente aupada por el gobierno, lo que han provocado estos incendios como una forma de facilitar el crecimiento de la frontera agrícola y también de quitar de por medio a ciertas etnias que se mantenían firmes sin permitir proyectos mineros en la Amazonía. Ustedes como organizaciones indígenas tienen excelentes contactos con organizaciones similares en Brasil. Quisiéramos preguntarle qué conoce sobre este tema y si podría ser este también uno de los puntos a tratar en esta asamblea. Así es, hemos tenido contacto con la Confederación Indígena de Brasil, COIADI, que está reclamando sobre la vida de los pueblos indígenas. No es solo el bosque y los animales, sino los pueblos que están habitando en esta zona amazónica de Brasil, que es el pulmón de la humanidad, y vemos con consternación cómo empresarios, ganaderos, mineros son los responsables de este incendio. De todos modos, nosotros enviaremos una carta de acción urgente al gobierno de Bolsonaro y también a organizaciones internacionales de derechos para los pueblos indígenas, para la protección y que tomen cartas al asunto en este tema, porque Brasil, los pueblos indígenas de Brasil son parte de la COICA, la coordinadora indígena de la cuenca amazónica, en la cual también la CONFENIAI es parte de esta coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonía. En ese sentido, creo que nuestra postura va a ser firme a que el gobierno de Brasil sea sancionado en la parte ambiental por organizaciones internacionales ambientalistas y de derechos humanos. En todo el mundo el tema medioambiental se va convirtiendo en una especie de eje transversal en los temas políticos, señor Santi. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo ven ustedes lo que está sucediendo en la provincia de La Suay. Esa iniciativa de Yacu Pérez que se forjó ya en el Cantón Girón para declarar terreno libre de minería metálica y que pretende ahora llevarla a nivel provincial, incluso a nivel nacional. Esta posición de Yacu Pérez ha despertado a muchos poderes fácticos, los sectores mineros que son muy poderosos, sectores empresariales también, que conjuntamente con el gobierno apoyan esta política minera recientemente divulgada por el gobierno, que a través de varios actores ha señalado de que la minería va porque va. Quisiéramos concretamente que se refiera usted a la situación de Yacu Pérez, quien hasta hace poco ocupó la presidencia de una de sus organizaciones, Ecuarunari. Sí, nuestro total respaldo y apoyo al hermano Yacu Pérez en esta promulgación de una consulta popular en la provincia de Azuay, y desde nosotros estamos capitalizando para hacer una consulta a nivel nacional, aunque sí hay contradicciones desde los empresarios. Ya acabó de responder el representante de la minería a nivel de Ecuador, que es de interés nacional la minería. Pero en sí el tema de fondo no es que nosotros nos centremos en que solo nos basamos en la consulta, sino el tema de fondo es que las mineras transnacionales no beneficia al colectivo de la sociedad civil. O sea, la minería misma en sí no beneficia. Los empresarios vienen aquí a buscar bonanzas nada más, que afecta la economía del país, tanto social, cultural y ambiental, que es lo más grave. En ese sentido, nosotros vamos a entablar un proceso antes de que acabe este año, un proceso de socialización a nivel nacional con las premisas que hizo el hermano Yacu Pérez, y vamos a apoyar también en la provincia de La Suay a que esta consulta se dé y que el pueblo sea el que decida este tema de minería, y no los empresarios que deciden en las mesas allá en la capital, sino los que van a ser afectados de esos proyectos que en sí es proyectos de muerte hacia la naturaleza y hacia la sociedad. Hay versiones también de que como parte de impulsar o de fortalecer la política minera del gobierno se viene en breve una arremetida contra políticos antimineros en el Ecuador. ¿Conoce algo usted sobre este tema? Aquí en la provincia de La Suay, por infidencias de alguna dirigente política,
se ha conocido de reuniones de altos funcionarios del gobierno con alcaldes en la provincia de la Suay para tratar de fracturar al gobierno provincial o al Consejo Provincial de la Suay. ¿Hay evidencias de que algo similar puede estar sucediendo en otras provincias? Conocemos que el gobierno se movió para quitar el respaldo a Yacu Pérez con todos los alcaldes, y eso se notó en la última reunión que tuvo el prefecto con los concejales. En ese sentido, el gobierno y los empresarios tienen vínculos directos porque a la final obedecen al mismo agenda de extractivismo. Yo tengo alguna experiencia en lo que pasó en la Amazonía, lo cual hemos catalogado que los gobiernos tratan de dividir la unidad del movimiento, de los movimientos sociales en el tema de extractivismo, pero hemos logrado reivindicar los derechos a nivel de las cortes internacionales. En ese sentido, creo que nuestra postura va a ser firme, un accionar tanto de activismo en acción con hechos y también un accionar jurídico, porque todo lo que están haciendo en el tema de los derechos de la naturaleza es inconstitucional, y peor cuando las consultas no se den en los territorios que van a ser afectados, es inconstitucional. Cuando el gobierno produce la inconstitucionalidad, los ciudadanos tenemos derecho a demandar al gobierno porque están haciendo procedimientos ilegales en el país. En ese sentido, creo que hay algunos aspectos que vamos a proceder como actividades prioritarias en este año antes de que finalice, y el próximo año también seguiremos con agendas jurídicas, actividades, consultas que se haga en territorio. Las consultas populares están de por medio. De hecho, hay una iniciativa, tenemos que volver a la Suay, presentada ante la Corte Constitucional para una consulta para proponer la liberación también de la minería metálica a nivel provincial. Otro proyecto esgrimido por Yacu Pérez. Pero aquí aparecen otros actores relacionados con Pachacuti y la CONAIE. Está Diana Tamain, quien preside el Consejo Nacional Electoral, quien mantiene una posición bastante polémica que ha sido en los últimos días fuertemente criticado por un grupo ecológico de los Yasunidos, las Yasunidas, para ser más exacto. Diana Tamain, como lo dije en meses pasados, responde a ciertos intereses, ya no al colectivo, sino a intereses que están configurados con el poder del Estado y el poder económico. A nosotros nos sorprende del voto que dio en el tema de Yasunidos, la abstención que tuvo en el tema de Yasunidos, y este tema va a ser discutido justamente en la Asamblea de la CONAIE. Seguramente el movimiento indígena y el movimiento político Pachacuti tomarán muy en cuenta esto para accionar, tanto puede ser una sanción a la persona, porque afecta, porque el impulso de los Yasunidos también eso es parte del impulso del movimiento indígena. En ese sentido, Diana también ya no es parte del movimiento Pachacuti, pero fue propuesta de la CONAIE. En ese sentido, este tema va a ser discutido en la asamblea el día de mañana. Quisiéramos también preguntarle su opinión sobre lo que algunos actores políticos en la provincia de la Suay, que se dicen también defensores del agua, justifican su accionar en contra de las propuestas de Yacu Pérez, en el sentido de que el prefecto de la Suay estaría siguiendo o tratando de sacar adelante un proyecto político personal sin sostenerse en bases que podrían ser no solamente las bases indígenas, sino otras organizaciones sociales que existen, sociales y políticas que existen tanto en la provincia de la Suay como en el resto del país. ¿Coincidiría usted con esta visión de estos otros actores políticos azuayos? Mira, yo conozco un poco de los actores políticos de Azuay. Allí, aunque últimamente Yacu Pérez es visible en la propuesta que ha dado, y la propuesta es contundente, es muy progresista, es humano y superambientalista, que es referente a nivel de Latinoamérica sobre los derechos de la naturaleza, y en el mundo Yacu Pérez se ha convertido en el eje principal de la atención. ¿Por qué? Porque los otros actores políticos no han hecho lo que Yacu Pérez ha estado haciendo y está haciendo. Creo que la lucha que Yacu Pérez lleva no es de un día o de un mes. Yacu Pérez lleva más de 20 años en la lucha por proteger el agua. Y el agua, el líquido vital, en un futuro va a ser el problema, va a ser necesidad como el petróleo. En ese sentido, creo que
los actores políticos de Azuay tendrán sus intereses, pero Yacu Pérez nace desde de una aspiración colectiva, desde una conspiración de derechos, diríamos, conspiración no contra el Estado, sino de derechos humanos y derechos ambientales, que es el problema mundial en los actuales momentos. Eso quiere decir que Yacu Pérez no busca un accionar personal, sino un accionar colectivo que va en beneficio de la humanidad, no solo de Azuay, sino del Ecuador y de Latinoamérica. Señor Santi, esta asamblea de la CONAIE tiene sin duda un alto componente político y estamos ya en un momento político electoral en Ecuador. Hay algunos candidatos, particularmente de la derecha, que recorren el Ecuador comenzando a vender sus propuestas. ¿Será motivo de tratamiento también en esta asamblea las elecciones presidenciales y legislativas del 2021? Así es, va a ser un tema importante de discusión sobre nuestra postura, aunque muchos, casi la mayoría de los partidos políticos han pedido alianzas políticas con Pachacutic, pero esta asamblea ya dará una definición en la cual tomaremos como una resolución si Pachacutic se presenta esta vez con sus propios candidatos o irá en alianza. De esta asamblea, inmediatamente nosotros procederemos al Consejo Político Nacional y a la convención del movimiento Pachacutic para ya decidir hasta el mes de noviembre o diciembre sacar las candidaturas, precandidaturas que estarán terciando en las elecciones del 2021. ¿Cómo hacer, señor Santi, para esta vez no equivocarse como lo hicieron hace una década? No, esta vez creo que vamos a tener, estamos con tiempo casi con tiempo necesario para trabajar efectivamente en la postulación de los candidatos y con una agenda de un plan de gobierno que sea desde el colectivo de las sociedades, desde el colectivo de las organizaciones y simplemente como movimiento Pachacutic lo que queríamos es recoger todas las aspiraciones de toda la sociedad civil y plantear al Ecuador qué es lo que queremos, cómo queremos gobernar en el futuro. Muchas gracias al señor Marlon Santi, él es coordinador de Pachacutic, brazo político de la CONAIE, organización que a su vez mantendrá este sábado una asamblea anual. Nos ha aclarado el señor Santi que en realidad esta asamblea se inicia el día de mañana.